Bueno, bon día. Es un placer presentarte, Cristina. Para ubicarla un poco a Cristina diremos, y me han dicho que eres maña, pero muy maña, de Zaragoza. Un poco de su recorrido. Estudió Teología por la Facultad Protestante de Madrid, experta en Relaciones Institucionales y Protocolo por la UNED y diplomada como dirigente social y habilidades directivas. Pero mira, lo que más, viendo un poco tu currículum, lo que más me llamó la atención fue que durante 10 años ha colaborado con la Facultad de Teología Göttingen en Alemania, aunque fuese de una forma online, pero debías de estar muy activa, y actualmente colabora en lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en Argentina. Si esto fuese poco, lo que ahora ya me ha picado la curiosidad es que eres escritora y me han dicho que escribes muy bien. Lo comentábamos antes, Joan Águila, de que él ha debido de leer algo, Ana también, y entonces ahora ya sí que me ha creado el gusanillo ahí de leerte. Desde el 2005 empezó a escribir libros y os destaco algunos porque creo que será una gran invitación para leer. Entre ellos está La Sinfonía Incompleta de Thomas Merton, del 2018. En el 2020 escribió No quiero ser sacerdote, creo que va por mi línea, y Dios anda entre puntos y comas en el 2021. Y el último que ha escrito, Beguinas, Memoria herida. También participa como articulista en revistas como Vida Nueva, Iglesia, La Confer. Bueno, creo que es una mujer pues, que dará gusto oírte. Y por último, como bien ha dicho el señor arzobispo, pues está en la comisión metodológica del sínodo, ¿vale? Yo creo que es una suerte tenerte aquí para impulsar este momento sinodal en el que la comisión estábamos viendo a ver qué podemos hacer para impulsar, para sentirnos todos caminar juntos en esta iglesia que queremos. Y te pasamos la palabra porque será un gozo pues escucharte en esta mañana. Bien, ante todo, muchísimas gracias. Por haberme invitado a participar y a compartir este tiempo con todos vosotros. Estamos en un momento histórico de la Iglesia, realmente histórico. Es tan histórico que estamos ante el acontecimiento eclesial más importante de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Es verdad que nos ha trastocado un poco. Bueno, se ha trastocado la vida en general esta pandemia, ¿no? Y evidentemente también ha afectado al desarrollo del sínodo. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que estamos y que estamos en sínodo, no de sínodo. ¿Por qué resalto esto? Porque estar de sínodo, hemos estado de sínodo muchas veces. Pues porque los sínodos eran eventos que duraban un tiempo limitado, un mes aproximadamente, con temas muy, muy concretos, la familia, la juventud, querida Amazonía y demás. Ahora estamos ante un proceso que tiene 2 años por delante y que estamos tan en sínodo y que es tan sínodo esta fase diocesana que estamos viviendo como será la Asamblea de los Obispos de octubre de 2023. Es decir, no estamos en una prefase diocesana, no estamos en un presínodo, no estamos en el prólogo de nada. Estamos en sínodo desde el 9 de octubre que se inaugura en Roma, la semana siguiente se inaugura en las diócesis, pero desde ese momento estamos todos en sínodo. Cuando digo que estamos todos en sínodo, es que por primera vez un papa ha convocado a todo el pueblo de Dios a ser escuchado. Cuando decimos todo el pueblo de Dios, algunas veces nos cuesta todavía englobar qué es esto de todo el pueblo de Dios. No, todo el pueblo de Dios es todos. Esa amplia base que somos los laicos, estamos invitados a que nuestra voz se escuche, no se oiga, no confundir, se escuche en la Iglesia. Para esto, Francisco ha reestructurado, digamos así, el sínodo para que esto pudiera darse, porque claro, hasta ahora esto no había pasado. Pero hay un aspecto que nos tiene que quedar muy claro, es quién convoca este sínodo. Mirad, ahora que yo lo estoy viviendo, digamos, desde dentro, que veo cómo es la maquinaria, por así decir, cómo se mueve el sínodo,
os puedo garantizar que este sínodo no lo pone en marcha ninguna fuerza humana. Este sínodo lo convoca realmente el Espíritu, porque no hay fuerza humana que pueda poner en marcha la maquinaria que hay que utilizar para que toda la Iglesia de todo el mundo pueda participar en este sínodo. Que Francisco convoque el sínodo, digamos, oficialmente, no significa que sea algo que Francisco ha decidido porque sí, o que sea una ocurrencia de este Papa, o que sea una especie de efecto especial cinematográfico, pues porque conviene de cara a la galería. No, no. Él sencillamente hace lo que el Espíritu quiere que hagamos y lo que el Espíritu nos invita a hacer, no durante 2 años, sino a un evento que se ha transformado en proceso y que es un proceso o va a ser un proceso continuado. Por lo tanto, eso primero es muy importante. Es decir, no es lo que nosotros queramos decir, no es lo que nosotros pensemos que hay que hacer. Sí, nuestra voz va a ser escuchada, pero nuestra voz va a ser escuchada también a la luz de lo que el Espíritu nos diga. Y eso es algo que creo que es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces estamos acostumbrados. Claro, la sociedad civil nos vende la idea de que todo lo que conseguimos lo conseguimos por nosotros mismos y que lo tenemos todo esto ya tan metido, que parece que todo es fruto de nuestro esfuerzo. No, aquí no es el fruto de nuestro esfuerzo como tal, aquí es lo que todos aportemos, pero todo a la luz y a la escucha del Espíritu, que eso es fundamental y creo que tiene que quedar muy claro. Estamos ante un proceso espiritual que no dura lo que dura el sínodo, sino que se inicia un proceso que nosotros, los que estamos aquí, yo lo suelo advertir con frecuencia, porque hay muchas personas que se creen que en 2023 ya tendremos una iglesia sinodal. No, o sea, no soñéis con eso. Tendremos gestos, habrá pequeños cambios, como chispazos, vamos a decir. Pero a nosotros, que no veremos una iglesia sinodal ya en camino propiamente, sino que eso lo verán otras generaciones, a nosotros nos toca ser absolutamente generosos para iniciar una senda que se transformará en camino y que nosotros no iremos viendo. Veremos gestitos y chispazos, os digo, pero no veremos una iglesia sinodal, entre otras muchas cosas porque una iglesia sinodal como tal no se acaba de hacer nunca, es un proceso continuo. Pero en este momento es nuestra responsabilidad el iniciar este proceso, esta senda, ir transformándola en camino para que las futuras generaciones encuentren una iglesia un poco más estructurada de manera sinodal y ellos también vayan haciendo su propio proceso. Claro, ha habido los temas de estamos acostumbrados a que los temas de los sínodos han sido siempre, como os decía, muy concretos, la familia, los jóvenes, Amazonía. Y de repente nos encontramos un sínodo de la sinodalidad, que parece un trabalenguas, con una palabra, sinodalidad, que cuando la escribimos en el ordenador siempre nos da error. Sí, porque no está metida en el diccionario de nuestros ordenadores, que si buscáis en el diccionario de la Real Academia de la Lengua no aparece. Que esto hago una sugerencia, señor obispo, ¿sería posible tratar con la Real Academia para que metan la sinodalidad? Es una sugerencia que hago, pero, hombre, vamos a aprovechar también. Sería una manera de que la sociedad civil se enterara un poco de qué es la sinodalidad. No es broma, quiero decir, estas cosas a veces, un pequeño detalle, te abre un camino por ahí que no sabemos. Bueno, esto es una sugerencia nada más, discúlpeme, pero se me acaba de ocurrir. Entonces, nos encontramos ante un sínodo que es raro, ya raro en el nombre, parece un trabalenguas, casi no sabemos pronunciar la palabra. Creo que hay idiomas que incluso tenían un cierto problema para llegar a traducir la palabra como un concepto, ¿no? Porque estas cosas siempre, las traducciones luego al final siempre tienen problemas. Pero claro, ¿por qué un sínodo sobre la sinodalidad? Que es una palabra que cuesta imaginártela. A la familia nos la imaginamos, a los jóvenes nos lo imaginamos, la Amazonía la buscamos enseguida en los mapas. Pero la sinodalidad, estas cosas, ¿cómo la dibujamos?
Un sínodo de la sinodalidad es un sínodo que nos está invitando a caminar juntos. Pero caminar juntos no es solamente el hecho de caminar, porque por la calle caminamos juntos y no nos conocemos, y caminamos con los coches de alguna manera en la carretera y tampoco nos conocemos. Vamos a ver, este sínodo tiene una función y no es casualidad que se haya convocado en este momento o que el Espíritu haya sugerido este sínodo en este momento. ¿Por qué? A ver, creo que somos mayorcitos y podemos hablar claramente y con toda claridad, pero con toda caridad, que es como siempre hay que decir las cosas, ¿no? Digamos que la Iglesia, por ser un poquito elegantes, pues no pasa por su mejor momento. Somos más conocidos por lo que no tendríamos que ser conocidos, pero no porque se oculte, sino porque no tendría nunca que haber pasado. Pero bueno, la Iglesia nació sinodal, nació laical, lo de laical se perdió enseguida, lo de sinodal, duró muchos siglos, pero en la Edad Media, por factores externos e internos, esa sinodalidad se pierde y aparece un clericalismo atroz, pero atroz, cuyas consecuencias seguimos pagando hoy. La manifestación más extrema de ese clericalismo es la crisis del abuso de poder, cuyo punto, digamos, neurálgico es la crisis de los abusos sexuales, pero que tiene otras muchas ramas. Hay abusos espirituales, abusos de conciencia, abusos laborales. Todo eso es un abuso de poder. Y ese abuso de poder ha hecho que ha minado realmente la estructura de la Iglesia como tal, porque la crisis del abuso de poder es mundial, es en la Iglesia de todo el mundo, por lo tanto es algo que estructuralmente ha afectado a la Iglesia y ha corrompido y ha podrido esa estructura, pues ha hecho que la Iglesia, yo me atrevería a decir que ha tocado fondo, aunque el fondo siempre se puede hundir un poquito más, ¿eh? Ojo. Es decir, que no pensemos que esto... Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu suscita un sínodo, Francisco convoca ese sínodo. ¿Para qué? Pues porque todos tenemos que contribuir por pura corresponsabilidad a que esa realidad cambie. Y la única manera que tenemos de cambiar esa situación de la Iglesia en este momento con nuestra participación es eso, hacer escuchar nuestra voz. No solamente por la crisis del abuso de poder, que sí, digamos, es la gota que ya ha colmado el vaso de tal manera que no se puede evitar, sino porque hay que cambiar esa estructura de la Iglesia. Cambiar esa estructura de la Iglesia, que os quede claro, porque hay muchas personas que cuando, a lo mejor en el documento preparatorio, en el Vademecum, o en algún comentario, escuchan la palabra reforma, todavía el pensamiento se nos va a la reforma del 16 de Lutero. ¡Ay, pero qué vamos a hacer aquí! No. O sea, que nadie piense esto, ¿no? Esto no tiene por qué pasar. Reformar la Iglesia, el propio Vaticano II habla de que hay que reformar la Iglesia, ¿no? No se trata de que hagamos otra Iglesia nueva. Se trata de que todos juntos aprendamos a ser Iglesia de otra manera. Y cuando digo todos, insisto, esta vez vamos a empezar por lo que todavía es nuestra estructura actual, de arriba a abajo, desde el Papa hasta el último que se esté bautizando en este momento. Todos tenemos que aprender a ser Iglesia de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones en la Iglesia son tan sumamente verticales, férreamente verticales, que no sabemos relacionarnos entre nosotros. Entonces, por eso nos cuesta muchas veces en los grupos el hecho de ponernos en marcha, porque esto de escucharnos en los grupos que se están creando, que se han creado ya en las diócesis, con todo el apoyo de los equipos y demás, y la adaptación que se ha hecho de los materiales, nos cuesta mucho porque no estamos acostumbrados a escucharnos en la Iglesia. Porque como todo nos ha venido desde arriba, a nosotros solo nos ha quedado decir amén. Claro, cuando decimos amén, pues eso ya damos por hecho que es que no hay nada más que añadir. Bueno, pues Francisco lo que nos está invitando en este momento es a que la voz, en vez de venir de arriba a abajo, vaya de abajo hacia arriba.
Y Francisco en este momento es como una oreja gigante, como una parabólica que quiere saber todo lo que nosotros le queramos decir. Y por eso es vital la participación en los equipos, en los grupos, porque estamos ante una oportunidad única. Esto nunca había pasado en la Iglesia. Yo no sé si habéis entrado, o si os lo seguisteis en directo, no lo sé, o si habéis entrado por curiosidad en la web del Sínodo y habéis leído el discurso de Francisco en el acto inaugural o el discurso del cardenal Mario Grech. O sea, es que, bueno, los discursos de Francisco ya sabéis que son pura vitalidad, ¿no? Que estamos un poco esperando a ver qué es lo que nos dice, pero es que el discurso del cardenal Mario Grech fue importantísimo, porque él dijo una cosa, creo que está, si no recuerdo mal, en el penúltimo párrafo del discurso. A ver, esto el señor obispo sabe que lo que voy a decir es así, que el texto está escrito en podría ser que, pero cuando en Roma un cardenal pone negro sobre blanco una cosa, la dice en público, se está transmitiendo en directo a todo el mundo y queda colgada en la web del Vaticano, hombre, a estas alturas ya sabemos que eso tiene muchas posibilidades de que sea lo que va a pasar, ¿no? Porque el Vaticano no lanza globos sonda. Entonces, en ese penúltimo párrafo, creo que es, y lo tenéis en la web, él dice, claro, habrá mucha gente que pensará que este proceso pues vale muy bien, muy se entusiasma la gente en esta fase diocesana, luego llega la fase continental y al final llega la Asamblea de los Obispos. Entonces, habrá muchas personas que podrán creer que su voz ha estado como muy filtrada, digamos, a partir de su aportación directa. Dice, pero podría ser que cuando el texto final lo redacten los obispos, el documento final quede redactado en la Asamblea, antes de que Francisco lo apruebe, vuelva a las diócesis para que todo el pueblo de Dios lo lea, haga sus comentarios, aporte, sugiera, corrija, digáis lo que digáis. Eso es revolucionario en la Iglesia. No había pasado nunca. Solo por eso, solo por semejante gesto, por lo que ha supuesto cambiar absolutamente la estructura de todo un sínodo para que nuestra voz pueda ser escuchada, por todas las posibilidades que se nos están dando y porque estamos ante un momento histórico en el que a lo mejor podéis pensar que soy exagerada, pero os garantizo que viéndolo desde dentro no soy exagerada, nos estamos jugando el futuro de la Iglesia y su credibilidad actual. Porque el momento es muy, muy, muy delicado. Por lo tanto, nuestra participación tiene que ser no una participación porque es algo más y me trastoca un día a la semana o como lo tengáis estipulado, que no sé cómo funcionáis aquí, cada diócesis lo organiza a su aire, es que es un asunto más de agenda, es que tengo que leer. No, de verdad que no os vais a morir leyendo, porque son los 10 bloques de las preguntas, los habréis adaptado a la realidad de la diócesis y demás, pero son cuestiones muy concretas planteadas de forma muy abierta. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a la comisión, para empezar no nos conocíamos ninguno, o sea, entre nosotros no nos conocíamos ningún miembro de la comisión, ¿no? Por lo tanto, ya las 2 primeras reuniones tuvieron que ser un poco, pues, en fin, conocernos. Encima, además, se tienes que conocer online. Somos de los 5 continentes. Luego unos se acababan de levantar, los otros estaban esperando acostarse porque ya era casi el día siguiente. O sea, era un poco... Y siempre se buscó un horario que fuera intermedio, digamos, que no trastocara en exceso a los extremos que vivían en esos usos horarios. Pero bueno. Pero nos dieron literalmente un lienzo en blanco. Entonces, claro, partir de cero un documento que tiene que valer para toda la Iglesia supuso que ya de entrada tuvimos que renunciar a cuestiones muy concretas. Porque, claro, si hubiéramos ido concretando, ya no digo diócesis por diócesis, con que hubiéramos concretado temas país por país, imaginaros que tendríamos un documento kilométrico en volúmenes probablemente, ¿no? Entonces hubo que hacer cuestiones que fueran muy abiertas para que luego en cada diócesis se adaptaran a la realidad de la diócesis y pudieran concretarse más.
con la salvedad de que si algún tema que a vosotros en algún grupo, esto no tiene que ser a nivel de toda la diócesis, sino algún grupo de los que estáis trabajando, encontréis que hay un tema que no está reflejado en concreto en esos 10 bloques, lo podéis aportar con toda libertad. Esto, permitidme que os diga, en plan, como se suele decir ahora que no nos oye nadie, esta oportunidad no la podemos dejar pasar, ¿eh? Esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Que la situación de la Iglesia reconozcamos que está mal, no nos tiene que llevar a pensar que no tiene solución, al contrario. Cuando tenemos ante nosotros todo por hacer para cambiar no el modelo para que haya otra Iglesia, sino nuestra forma de ser Iglesia, recordar. Pero tenemos ante nosotros todo por hacer. Luego todo es posible en este momento. Es decir, nuestra esperanza tiene que ser muy parecida en este momento a como decía Molman que tenía que ser la esperanza, ¿no? Con los ojos abiertos, viendo el sufrimiento, pero siempre viendo el futuro también que nos llama y que nos invita al cambio. Esa es la esperanza que tenemos que vivir. No podemos esconder la cabeza debajo del ala y decir, mira, ya pasará, ya esto pasará y oye, y si no, pues otros detrás. No, esto hay que iniciarlo, porque si no se inicia, nunca se dará el primer paso. Y es fundamental que lo hagamos con serenidad, con convencimiento, con esperanza, pero que lo hagamos. Porque no podemos dejarles a las futuras generaciones la Iglesia que tenemos en este momento, o la Iglesia que somos, me vais a permitir, porque la Iglesia que somos es lo que espanta a mucha gente. Y por lo tanto, como corresponsabilidad que tenemos por nuestro bautismo, todos tenemos que emprender ese camino. Y ese camino empieza por esa escucha que os decía que se nos hace un poquito complicada porque no estamos acostumbrados. Porque claro, estamos más acostumbrados a lo mejor a una asamblea de final de curso, ¿no? Pues bueno, el curso ha ido tal, ¿qué propósitos tenemos para el curso que viene? Y claro, ahí entramos un poquito en generalidades. Pues tenemos que ser una iglesia más abierta, tenemos que ser una iglesia más acogedora, pero eso hay que concretarlo. Entonces, eso son cuestiones de reunión. En el sínodo hay que aterrizar todo eso. Y hay que aterrizarlo escuchándonos y todo lo que escuchemos poniéndolo bajo la luz del Espíritu Santo, que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en los propios grupos pues aparecerán cuestiones que están en el Vademecum, en los 10 bloques, u otras que podéis aportar, en la que a lo mejor pues no todos estáis de acuerdo en que eso pues se trate de una determinada manera. Entonces, lo normal siempre en estos casos es que haya una parte que esté o más a favor o más en contra, es decir, que sea mayoría a favor o en contra y una minoría que sea lo contrario, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de consensos, estamos acostumbrados a que nos hablen de consenso en la sociedad civil, pero en la sociedad civil el consenso se alcanza porque una mayoría aplasta a una minoría. Pero en la Iglesia no puede ser así. El consenso no puede ser así en nuestra Iglesia sinodal. El consenso en nuestra Iglesia sinodal tiene que ser recuperando o releyendo qué pasa. Ya no os digo en la historia de la Iglesia, porque no todo el mundo tiene por qué tener esos conocimientos ni por qué leerse una historia de la Iglesia, pero sí la Biblia. ¿Y qué pasa en esa relectura que podemos hacer con serenidad de la Biblia? Pues que nos encontramos que el Espíritu siempre ha hablado por lo pequeñito, por lo escondido, por lo que todos han apartado, por lo que todos han considerado que no podía ser porque no era de los, entre comillas, de los nuestros, por todo aquello que estaba apartado. El Espíritu siempre se ha manifestado ahí. Por lo tanto, en nuestros grupos, cuando haya diferencias, digamos, hay que ver esa diferencia que está en la minoría, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu ante esa minoría o con esa minoría? Y a partir de ahí, por un proceso de discernimiento, que también nos va a costar, pero que tenemos que empezar a practicarlo, se puede llegar a un consenso, que nada tiene que ver con el consenso de la sociedad civil. Porque la escucha que hagamos en los grupos, y vais a descubrir que si la vais practicando, vais a entrar en un aspecto que no conocemos mucho,
pero que nos ayuda mucho y que además es muy fascinante. La escucha activa de los grupos nos va a llevar a que cuando nosotros expongamos pues lo que sea, a partir de una palabra, de una frase, de una pregunta de los bloques, lo que sea, van a salir experiencias que podemos contar que hemos vivido, positivas, porque la Iglesia ha hecho muchísimo positivo en esta vida, pero no sabemos contarlo, y tiene mucha historia positiva, aunque también tiene negativa, pero no sabemos contar lo positivo. Pero habrá personas que habrán vivido una experiencia positiva y habrá personas que habrán vivido una experiencia negativa. Bueno, cuando esas personas nos están contando esa historia, nos están contando que han vivido esa historia en un contexto. Y ese contexto es su bagaje vital. Y para entender qué les ha pasado, tenemos que entender ese bagaje vital. Y solo escuchando activamente, es decir, poniéndonos en sus zapatos, seremos capaces de entender qué es lo que está pasando esa persona. Por lo tanto, digamos, vamos a practicar una forma de escucha que nunca habíamos vivido en la Iglesia, porque no la habíamos vivido, que nos va a permitir modificar nuestro sistema de relaciones para que deje de ser tan férreamente vertical y sea muchísimo más lineal, porque en el fondo lo que estamos haciendo en este sínodo es querer recuperar la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, que sobre todo está en Lumen Gentium número 2. ¿Por qué? Pues porque la eclesiología del Vaticano, la eclesiología de comunión del Vaticano II, se quedó sin estrenar. Y está sin estrenar. Entonces, no hace falta que inventemos cosas nuevas. Tenemos auténticas joyas en nuestra historia, en nuestro Concilio Vaticano II en concreto, que nos van a permitir también dar esos primeros pasos. Para que ese proceso se vaya dando, estar a la escucha del Espíritu, por supuesto, fundamental, y ante todo, tenemos también que aprender todos, pero yo en este caso diría que más los laicos, y redescubrir de alguna manera también en este proceso sinodal lo que es la corresponsabilidad bautismal. Mirad, Francisco, ya sabéis que Francisco suele conceder a veces titulares que son como muy divertidos, porque suenan divertidos, porque para que eso lo diga un papa suena divertido, pero en el fondo son cargas de profundidad, ¿no? Francisco dice, o suele decir a veces, que a todos nos bautizan laicos. Y tiene razón. O sea, cuando a un niño lo bautizas, pues es un laico y ya está, en la Iglesia, ¿no? Pero en el bautismo, además del nombre, todos recibimos una vocación. Y es muy triste que haya personas que vivan pues con la vida que tenemos ahora, a lo mejor 100 años, y sean personas, esto que normalmente decimos, de Iglesia, y hayan vivido su vida sin llegar a descubrir cuál es su vocación bautismal. Y eso es una auténtica pena, una pena para ellos y una pena para la comunidad, que se pierde la riqueza de esa vocación bautismal que todos recibimos. Esa corresponsabilidad nos invita a que todos en la Iglesia tenemos, primero, algo que decir, segundo, tenemos un lugar, no un papel. El papel se otorga. El papel es como lo que decimos, tal director va a rodar una película y le da un papel protagonista a quien sea. Eso, el papel se da y generalmente lo da el que está por encima. Bueno, el papel en una película no lo otorga el encargado del catering, lo otorga el director, el productor, los dos, de alguna manera. Pero el lugar no. Y en la Iglesia ese lugar nos lo da el bautismo y nos lo da a todos por igual. Lo que pasa es que nos lo da con vocaciones diferentes. Por eso hay muchas personas que creen que en este momento, en este sínodo, es muy curioso a veces las preguntas que hacen, porque entonces vamos a acabar en la Iglesia con la jerarquía. Digo, no, ¿por qué vamos a acabar con la jerarquía? Entonces entonces seguirá habiendo obispos, digo, seguirá habiendo obispos y cardenales y papa, por supuesto, o sea, es que a ver, pero todos tenemos que aprender a vivir esa vocación de otra manera. Y ese es el gran reto que tenemos ante nosotros, el aprender a vivir de otra manera. Y por eso es muy importante, pero de verdad muy importante, que os impliquéis directamente
en la participación de este sínodo. Ya sé que la pandemia no ayuda, ya, todo eso lo sabemos. Pero bueno, hay que ser positivo siempre, ¿eh? Y la esperanza tiene que estar siempre ahí. Vamos cara al buen tiempo, y aquí tenéis un tiempo magnífico, una playa maravillosa, pero no en ningún sitio en el Vademecum o en el documento preparatorio decimos que las reuniones se tienen que llevar a cabo en los salones de una parroquia. No, es que hay veces que parece, no, os podéis reunir donde queráis. A lo mejor sería fácil que os juntaseis un grupo de amigos que os conocierais y lo hicierais en una casa, pero bueno, las circunstancias pues no favorecen mucho ese tipo de encuentro. Pero nada implica que no lo podáis hacer en una cafetería, en una terraza, en la playa un día. Es decir, lo importante es empezar a vivir el espíritu de comunión escuchándonos. Es que es la clave. Y esa clave de la escucha es la que tenemos que seguir viviendo a partir de ahora, porque ya os digo que esto no acaba en 2023. Y muchas veces creemos que, como claro, tenemos los consejos parroquiales, los consejos diocesanos y demás, pues eso ya es una estructura sinodal. Sí, eso es una estructura sinodal, pero no significa que siempre funcione sinodalmente. Puede haber sitios donde funcionen realmente de forma sinodal. Pero aquí tenemos otra cuestión que es el Código de Derecho Canónico. Claro, el Código de Derecho Canónico dice que esos consejos son consultivos. Es decir, el párroco o el obispo puede consultar algo con esos consejos, pero luego con el Código de Derecho Canónico él puede hacer lo que quiera, incluso ya cumplir la idea que llevaba cuando ha convocado al consejo. Claro, todas esas estructuras son las estructuras que hay que, si me permitís un poco utilizar el estilo de Francisco, sinodear, es decir, darles esa impronta sinodal en el funcionamiento para que realmente cumplan esa función. Es decir, que ahí la voz de todos los participantes en esos consejos se oiga y el obispo o el párroco recoja el sentir y se produzca un proceso también de discernimiento. Porque claro, tener las estructuras, o en la vida religiosa, que pasa igual, quiero decir que hay consejos y demás, pero que a lo mejor no funcionan con el sistema, digamos, sinodal, porque no nos ponemos a la escucha del Espíritu, que es lo capital. Entonces, eso es lo que tenemos que ir poco a poco cambiando. Y hay que tener mucho cuidado, porque como estamos en un proceso, ya estamos en un proceso sinodal, el hecho de haber iniciado el sínodo es ya de por sí un proceso sinodal para nosotros. Pero como no estamos acostumbrados a estas prácticas sinodales, y a ver, no es que se vayan a producir fricciones, sencillamente que todos cometeremos errores porque no estamos acostumbrados a esta vivencia, ¿no? Pero dentro de todo esto hay que empezar a hacerlo, porque solo caminando seremos capaces de corregir los errores que vayamos cometiendo nosotros mismos, incluso con toda buena intención. Esto no lo digo. Cuando hablamos de comunión, claro, hemos vivido una comunión que, como os decía antes, consistía en decir amén, pero la comunión no es eso. Me imagino que más o menos todos tenemos en nuestra cabeza esa idea de o la imagen, mejor dicho, perdón, de esas tacitas de café de China que tenían nuestras abuelas, que, ¡ay, cuida con la tacita de café de China!, que un golpecito de nada rompía la taza. Y que si la mirabas al trasluz veías la imagen de una chinita en el fondo que garantizaba la fluidez, ¿no?, de esa porcelana. Bueno, pues esa porcelana que casi con mirarla se rompía, era capaz de aguantar el café hirviendo. La comunión en la Iglesia es muy parecida. El mayor ataque a la comunión no lo hacemos porque tengamos diferencias de opinión, porque nuestras voces sean no discordantes, pero vamos a decir que tengan distintos tonos. La comunión se rompe por los golpes que damos dentro. Y estamos en un momento también en el que la Iglesia ha copiado mucho la polaridad que hay en la sociedad civil. Y en la Iglesia también hay mucha polaridad. Y eso hay que tratarlo con muchísimo cariño. Porque lo mismo que la tacita de la abuela, si se rompe, se rompe. Cuando la comunión en la Iglesia se rompe, es muy difícil. A ver, se puede con un grandísimo esfuerzo, ¿no? Pero cuesta muchísimo que esa comunión vuelva otra vez, digamos, a ser lo que tiene que ser.
Por lo tanto, cuando hablemos en los grupos, cuando participéis en los grupos, cuando participéis en una asamblea diocesana que no tiene que estar dentro, digamos, de lo que estamos trabajando ahora, sino está llamada a tener esas formas, pero en este momento tenemos que aprender esas formas sinodales de la escucha activa, del respeto, para alcanzar consensos después de haber vivido un proceso de discernimiento. En las comisiones, hay 4 comisiones en la Secretaría del Sínodo, está la de Teología, la de Espiritualidad, la de Comunicación y la de Metodología. Las más numerosas son las de Teología y las de Espiritualidad. Estamos personas de todo tipo de manera de pensar. O sea, nos vais allí que hay una especie de perfil que más o menos haga fácil que todo esto se vaya desarrollando, ¿no? Ahí hay personas que tenemos muy claro que la Iglesia tiene que recuperar la sinodalidad que tuvo en el origen y durante 1000 y pico años, pero que llegamos a ese convencimiento desde opciones, digamos, muy diferentes. Empezando porque, por ejemplo, en mi comisión somos de los 5 continentes, marcados por una cultura propia que también influye, evidentemente, y porque luego venimos de experiencias eclesiales muy distintas. Pero eso pasa en la de Teología, en la de Espiritualidad y en la de Comunicación. Entonces, también nosotros, en el propio desarrollo de lo que es el trabajo de las comisiones, estamos aplicando criterios sinodales y estamos aprendiendo a manejarnos en unos procesos de escucha. A ver, hay veces que sobre algunos temas pues nos surgen ciertas dudas, pues esto habría que enfocarlo así, o esto habría que enfocarlo de otra manera, o esto habría que darle una vuelta. Bueno, os va a parecer tonto, pero uno de los temas, esto no es revelar ningún secreto, uno de los temas que, digamos, fomentó, por así decir, una viva discusión en sentido positivo, me refiero por el aporte de ideas y demás, fue cuando empezamos a decidir, bueno, Francisco ha dicho que en este sínodo pueden participar todos, incluso quienes están en los márgenes de la Iglesia e incluso quienes están un paso fuera de los márgenes de la Iglesia. Es decir, Francisco invita a todos. Y es cierto porque todos tenemos que aprender de lo que nos digan otras personas. Pero un día estábamos hablando, ya llevábamos bastante avanzado el Vademecum, y surge en los márgenes, por citar, ¿y quién citamos en los márgenes? Bueno, pues citamos los pobres, citamos los inmigrantes, citamos a los jóvenes, porque eran personas que rara vez son escuchadas, y dijimos, y las mujeres. Entonces, claro, fue muy curioso lo que sucedió, ¿no? Porque los varones en la comisión de metodología prácticamente estamos mitad y mitad, prácticamente. Hay algún varón más, pero digamos que prácticamente somos mitad y mitad. Los varones decían, pero no podéis aparecer en los márgenes de la Iglesia las mujeres, porque estáis aquí, en el Vaticano están cambiando las cosas. Pero claro, nosotras estuvimos bien, nosotras estamos en una comisión. Yo creo que es la comisión proporcionalmente que más mujeres tiene, porque hay en teología, pero muy poquitas, en espiritualidad hay más, pero tampoco tantas, y en comunicación, no sé si hay alguna, en este momento no recuerdo. Y dijimos, pero que nosotras estemos aquí, que haya mujeres, digamos, en el Vaticano ya en puestos realmente importantes, somos prácticamente la excepción que sigue confirmando la regla habitual. Entonces ahí se produjo, aunque os parezca que es un tema tonto, pero se produjo una viva discusión porque nosotras entendíamos que teníamos que seguir siendo citadas en los márgenes y ellos decían que no, porque no podían consentir que estando nosotras allí fuéramos citadas. Bueno, pues eso produjo un vivo debate, como os digo, que al final hubo que alcanzar un consenso. Porque claro, después de todo era algo que iba a aparecer en el Vademecum, que todo el mundo iba a leer, ¿no? Pues eso, que digo que puede parecer una tontería, porque en el fondo no es un gran tema, pero era muy importante, porque para nosotras era muy importante que se visibilizara la situación de la mujer en la Iglesia. Entonces, ahí tuvimos que dar el paso para alcanzar un consenso que al final, bueno, pues se entendió que efectivamente tenía que aparecer que las mujeres estábamos en los márgenes de la Iglesia.
para que veáis si es importantísima la participación de todos en este sínodo, para que os hagáis una idea, en el sínodo de la Amazonía, el documento final que trabajan los obispos se llama Instrumentum Laboris. Bueno, pues en el Instrumentum Laboris que trabajaron los obispos en la asamblea, el 95% del contenido era todo lo que habían indicado los laicos, los religiosos, en una fase también que hubo prediocesana, eso sí que fue prediocesano, pero que para nosotros es en este momento lo mismo. O sea, fijaros si es importante que ellos aportaron el 95% del contenido de lo que era o de lo que fue el Instrumentum Laboris. Por lo tanto, es importantísimo que participemos todos y que además lo hagamos conscientemente de lo que nos estamos jugando, porque muy probablemente un tanto por cien igual puede salir en el Instrumentum Laboris que se trabaje. Y se van a trabajar dos, que es otra novedad de este sínodo, y creo que es importante que lo sepamos como tal. Un Instrumentum Laboris irá a la fase continental, que la fase continental va a ser, la verdad, crearos un poco de curiosidad por seguirla, porque la fase continental, como no se ha celebrado nunca, va a ser muy sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver determinadas cuestiones de la Iglesia, generalmente nunca buenas, de determinados países de algunos continentes. Pero no vemos el conjunto de la Iglesia en un continente como tal. No estamos acostumbrados. Y la riqueza y el papel que va a jugar aquí toda la cuestión cultural, porque claro, nosotros hablamos, es que tenemos una cultura cristiana, a ver, un poquito de serenidad. Nosotros somos una civilización cristiana que se manifiesta en culturas muy diferentes. Y el peligro que hemos tenido y que hemos vivido a fondo y además convencidísimos es que hemos romanizado, porque siempre llevábamos las costumbres de Europa, de Roma en concreto, pero bueno, de la cultura de la civilización europea como tal. Y eso en este sínodo también es algo que estamos invitados a repensar de alguna manera. Hay una cuestión que es evidente, ¿no? Quiero decir que durante muchos siglos Europa ha sido la locomotora de la Iglesia y Europa en este momento yo creo que ya no es ni vagón de cola, si me permitís, ¿no? Entonces, algo tiene que quedar muy claro, e incluso iglesias que en este momento tienen ya un amplio bagaje sinodal, como puede ser la Iglesia hispanoamericana, ellos mismos están convencidos de que no tienen que ser locomotora de nada, porque entonces estaríamos cambiando un problema de un continente a otro continente, pero al final estaríamos creando el mismo problema en un marco diferente. Entonces tenemos que aprender que este sínodo nos está invitando a reconocer la riqueza cultural de cada continente como una expresión. Y por lo tanto tenemos que es que el pontificado de Francisco lo podemos ver en globo, pero tenemos que ver cuestiones muy particulares, porque Francisco dice cosas y cuenta cosas que no se pueden ver en un documento solo, quiero decir, sino que tienen una proyección, ¿no? Aunque parezca que el tema no tiene que ver. Cuando Francisco escribe Amoris Laetitia, todo el mundo de Amoris Laetitia se queda con la famosa notita a pie de página, que si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar o no pueden comulgar. Aparte de eso, que es muy importante para muchas personas en la Iglesia, y ahora hablaremos también de esto, en realidad ese documento, Francisco está diciendo que lo que hay que mirar es caso a caso, caso por caso, que la misma ley para todos no sirve. O sea, dicho de manera coloquial, que el café con leche para todos se ha acabado. Pero eso no es solo en ese tema, sino que es en muchos temas, ¿no? Entonces, en este sínodo, en este momento, ya no solo porque sea el sínodo, sino en este momento de la Iglesia, las iglesias particulares, las iglesias locales, están dotadas de una autonomía que pocas veces han tenido en la historia de la Iglesia. Y esa autonomía, que no es libertad, es autonomía, os potencia, o nos potencia, mejor dicho, a cada uno en nuestra propia diócesis, para que fomentemos pequeñas cuestiones diferenciales que no rompen la comunión, ni mucho, porque la comunión, el punto neurálgico de la comunión es Cristo.
O sea, ahí estamos todos, ¿no? Y ahí coincidimos todos. Pero todas estas cosas sería conveniente que las fueseis hablando o preguntando si no lo sabéis. Porque todo esto es parte de ese engranaje, de ese cambio que tenemos que tener todos para ser Iglesia de otra manera. Lo primero que se nos va a pedir, o que tenemos que entender, que el cambio se tiene que ver fuera, pero el cambio tiene que venir de dentro. Y el cambio de dentro empieza por la conversión personal, porque solo convirtiéndonos personalmente podremos convertirnos comunitariamente. Convertidos, daremos el paso a un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad será el que permita que nos permita a nosotros ser Iglesia de otra manera, modificar las relaciones entre nosotros y, por lo tanto, ir cambiando la estructura a una estructura más sinodal. Decía antes que el tema, por ejemplo, de los divorciados vueltos a casar de Amoris Laetitia, bueno, cuando nosotros hablamos de los márgenes, en los márgenes no solo están los jóvenes, los pobres, los inmigrantes y las mujeres. En esos márgenes de la Iglesia, incluso un pasito más allá, más fuera, vamos a decir así, hay una serie de realidades de personas con una sed de pertenencia a la Iglesia que no os podéis imaginar, pero a las que la propia comunidad pues les damos un poquito y las dejamos fuera, ¿no? Entonces, a estas personas hay que llegar. Estas personas tienen que saber que Francisco, que la Iglesia quiere escuchar su voz. Pero claro, a lo mejor estas personas, por las experiencias que han vivido, pues o no se acercan, o aunque pasen por una parroquia que esté abierta, no se les ocurre entrar a ver si hay un cartel, o no frecuentan, por ejemplo, los medios de Internet de la diócesis, o no leen la hoja dominical. Entonces, ¿cómo llegar a estas personas? Ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo hacerles llegar a estas personas la noticia, la buena noticia de que estamos en sínodo y en un sínodo que quiere escuchar su voz, porque tenemos que aprender qué hemos hecho mal para que estas personas se sientan así, porque solo conociendo por qué hemos hecho algo mal o qué hemos hecho mal seremos capaces de poner un remedio, ¿no? Claro, es una pregunta muy recurrente, sí, pero ¿cómo llegamos nosotros a estas personas? Porque claro, no se trata de, tú sales a la calle y tú le dices algo, coges, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Esto. Tú pones aquí, estamos de sínodo y una frase más, y tú vas entregando esto a las personas y la siguiente papelera te la vas a encontrar llena de los papelitos estos, ¿no? Es decir, además tiene que ser algo que las personas detecten que es muy personal, que se les está convocando precisamente a ellos, no a una mayoría sino a ellos. Yo en esto siempre digo que con nuestra actual estructura la convocatoria tiene que venir por parte de los obispos, porque en este momento la Iglesia, las personas incluso en los márgenes o un paso más afuera de la Iglesia no tienen todavía, o sea, a nosotros nos cuesta entenderlo, ellos menos, esto de que la comunidad me invita, no, tiene que ser los obispos los que les inviten y les hagan saber que estamos en sínodo y que su voz va a ser escuchada si se acercan. Claro, me diréis, pero estas personas no van a aparecer en un grupo de una parroquia o de un movimiento o de lo que sea. Evidentemente que no van a aparecer, entre otras muchas cosas porque se encontrarían entre desconocidos y nadie habla con franqueza con desconocidos. Pero bueno, tenemos 1000 recursos hoy para que una vez invitados y una vez que sepan que pueden participar, pues por ejemplo crear un cuestionario online, anónimo completamente, que les permita expresar. Porque primero, porque su voz va a ser escuchada, pero segundo, nosotros necesitamos aprender de ellos qué es lo que nos tienen que decir. Os repito, estamos ante el acontecimiento eclesial más importante desde el Vaticano II, eso nos tiene que quedar muy claro, que nos han pillado malos tiempos, pero bueno, que los podemos superar. Estamos en un momento histórico en el que nunca antes se nos había preguntado, ni nuestro parecer, ni nuestra voz había sido invitada a pronunciarse
en una asamblea de semejante categoría, porque nunca había pasado, que tenemos que tener muy claro que es un primer ejercicio de comunión el escucharnos unos a otros. Eso nos tiene que quedar absolutamente claro. Que, por supuesto, esto no es invento de Francisco, ni de los obispos, ni de nadie. Esto es algo que suscita el espíritu desde lo hondo, vamos a decir así, ¿no? desde la hondura de la necesidad que tiene este momento la Iglesia, que evidentemente lo suscita el espíritu, convoca a Francisco, pero que nos estamos jugando de verdad el futuro de la Iglesia y la credibilidad actual. Que hay muchas personas en los márgenes que no os podéis imaginar el deseo que tienen de que su voz se escuche, que tenemos personas en los márgenes de las que podemos aprender mucho. Acabamos de celebrar, por ejemplo, la Semana de la Unidad. Hay un bloque de preguntas destinado a las relaciones ecuménicas. Podemos aprender mucho de relaciones sinodales de nuestras iglesias hermanas, de confesiones cristianas, porque ellos tienen una práctica sinodal, que no estamos solamente para contarnos desgracias, porque esto nos sale siempre muy fácil, ¿no? Contarnos las desgracias es muy natural, es muy espontáneo, efectivamente, sino que también tenemos que contarnos las buenas experiencias que hemos tenido en la Iglesia, que estoy segura que todos hemos tenido buenísimas experiencias en la Iglesia, que eso va a conformarnos en un proceso de conversión personal que nos va a llevar a la conversión comunitaria. Es que es así, es que es ese tipo de cadena, no es como una sucesión de olas que aquí podríamos ver en la playa, ¿no? Esa conversión personal va a provocar la conversión comunitaria y eso nos va a llevar en esa escucha activa y a la escucha del Espíritu a transformar nuestras relaciones en la Iglesia, que es de vital importancia que en este momento cambien. No tenemos que tener miedo a exponer opiniones sobre estructuras que evidentemente a lo mejor pues no tienen razón de ser en una iglesia sinodal y habrá que dejarlas caer de alguna manera. No tenemos que tener miedo a exponer nuestra opinión sobre estructuras que se pueden sinodear, como os decía antes, porque son válidas en sí y que evidentemente, a lo mejor no a nosotros, pero ya tendríamos que pensar que habrá un tipo de estructuras que tendrán que nacer nuevas porque en una iglesia sinodal serán necesarias. Pero todo esto hay que vivirlo desde el convencimiento de que el Espíritu nos lo está pidiendo, que no es algo que hagamos por hacer, que no son 2 años de entretenimiento, que no es una ocurrencia de Francisco, esto que os quede muy claro, sino que realmente la Iglesia necesita cambiar. Y el cambio que necesita la Iglesia viene por nuestro propio cambio, por nuestro propio aprender a ser Iglesia de otra manera. Yo os invitaría a que de verdad participéis en el convencimiento de que estamos haciendo lo que el Espíritu nos está pidiendo. Os invitaría a hacerlo desde una generosidad abrumadora que fuera modélica para otras generaciones futuras, porque os repito, nosotros veremos muy poquito del avance sinodal, pero el gesto de generosidad tiene que ser total. Y cuando nos acerquemos a esos márgenes o incluso lleguemos a esos que están un pasito más fuera del margen, que lo hagamos con exquisita humildad, porque tenemos mucho que aprender de ellos. Yo os invito a que lo hagáis desde una esperanza que nos abre un futuro y que le abre un futuro a la Iglesia que necesita realmente. Muchas gracias. Perfecto.